Ok, ahora sí. Se llama revolución industrial al proceso de extraordinario desarrollo. ¿Cuándo se va a dar este proceso? Recordemos que durante la época feudal, el avance técnico, científico y tecnológico prácticamente es nulo. Eso se debe a una causa básica, que es que la iglesia se opuso a cualquier tipo de investigación científica. La gente que tenía ciertos avances eran perseguidos porque se les tildaba de sobrenaturales o de brujas, ¿verdad? Al practicar la brujería, que eran herejes. Entonces, cuando se da este periodo, durante el feudalismo, no hay ningún avance. Al final de la época feudal, se permiten algunos avances técnicos que promueven la producción en masa, ¿verdad? ¿Cómo es la producción en masa? Por ejemplo, se tecnifica el arado, se hace más técnico y eso permite que las cosechas se puedan hacer de una manera más sencilla. Eso, por supuesto, va a permitir que haya más producción, porque no es lo mismo lo que yo puedo sembrar a pie o a mano en 10 hectáreas de tomate que lo que puede ayudarme a hacer un arado, ¿verdad? Esa parte es la que quiero que entendamos. Cuando se ponen o cuando se permiten los avances técnicos en el día a día, se va a generar una producción más efectiva. ¿Ok? Eso es el inicio. ¿Ok? ¿Estamos ahí? Sí. Ok. Ok, entonces seguimos. Ahora, entonces dice, vamos al inicio de la revolución industrial, dice. Se llama revolución industrial el proceso extraordinario de desarrollo de radical transformación que se operó en la industria y el comercio y que contribuyó a modificar la ciencia y la técnica, los medios de comunicación, de transporte, así como los usos, costumbres y las condiciones generales de la existencia humana. Provocó en los últimos 150 años adelantos en orden material que sobrepasan a los de toda la existencia anterior. Entonces, hay un evento que marca el inicio de la revolución industrial. Se conoce históricamente como la invención de la máquina de vapor, como el inicio de la revolución industrial. Vamos a dividir la revolución en dos etapas. La primera etapa de la revolución industrial se va a dar entre 1760 y 1870. Ojo, porque esta primera etapa se va a dar en Inglaterra. ¿Ok? Se caracterizó por los considerables logros alcanzados en la agricultura, lo que les estaba diciendo con los avances técnicos en la agricultura. Los mismos que estuvieron relacionados con las nuevas técnicas de cultivo. Los sistemas de irrigación y el empleo de abonos para mejorar la calidad de la tierra. Eso unido, por supuesto, a eficaces y avanzados instrumentos de labranza con la mejora de la tierra. En los países tropicales se intensificaron las plantaciones de caña de azúcar, café y otros productos alimenticios, el algodón y de otras materias primas que abastecieron las industrias europeas. Pero mucho más trascendente que la revolución agrícola fue la rápida y vigorosa expansión de la industria británica. Inglaterra, ¿verdad? En Inglaterra, con la invención de la máquina de vapor. A partir de 1750, la fecha que marca precisamente los inicios de esta etapa, 1750, en especial de la industria textil. Ello se debió a una serie de inventos mecánicos, en especial la máquina de vapor inventada por James Watt. ¿Okay? Importante, datos importantes. Cuya energía ponía en funcionamiento el telar mecánico. Ok, con la máquina de vapor lo primero que hicieron fue un telar mecánico. La máquina de vapor sirvió para muchísimas cosas. Para los trenes, para la imprenta, para muchísimas cosas. Pero inicialmente propició o potenció la fabricación de telas. ¿Ok? Se empleó en las minas y en el transporte. La aplicación de la máquina de vapor a los transportes, tanto terrestres como marítimos, tuvo una inmediata repercusión, no solo en el proceso de comercialización, sino también en la calidad de vida, a partir del desplazamiento rápido y cómodo de las personas a gran distancia. Imaginémonos
que ya de 1780 a 1870 ya había llegado Cristóbal Colón a nuestras tierras, o sea, ya había avanzado la parte de la colonización, pero va a potenciar muchísimo el comercio porque ya los barcos van a ser de vapor. Entonces, un barco que era jalado o impulsado por la fuerza humana, esperen un momento porque este todavía es. Hoy estoy fatal. Ok, sigo. Imaginémonos la diferencia de impulsar un barco a puro brazo de hombres en los famosos galeones a, que eran las carabelas, ¿verdad? Los galeones que tenían, como en las películas, que se ven que debajo del piso del barco hay un montón de gente, hay un montón de hombres ahí remando, a ahora que se va a impulsar por vapor. O sea, la diferencia en tiempo va a ser la tercera parte de lo que podían tardar. Entonces, se potencia el comercio, se da una explosión ¿cómo se llama? De producción, porque la gente quiere sacar rápido producto para poderlo vender. Esa es la primera revolución industrial. Ok, veamos la segunda revolución industrial. La segunda revolución industrial se va a dar en Estados Unidos. ¿Ok? La segunda revolución industrial se va a dar entre 1870 y 1914. Recordando que Estados Unidos o las 13 colonias se independizaron en 1776. Esto es importante que nos ubiquemos mentalmente en las fechas. Tienen que ver cómo hacen para darle leídas y aprenderse fechas y unir. ¿Ok? Hacia el último tercio del siglo XIX se inició la segunda fase de la revolución industrial. En ella las industrias características de la primera continuaron creciendo, pero el mayor dinamismo se manifestó en los nuevos sectores. Resulta que nos encontramos en Estados Unidos con nuevas formas de energía. ¿Okay? Recordemos que el vapor había sido el caballito de batalla de la revolución industrial, la primera. Permitió que los grandes empresarios se enriquecieran produciendo en masa. El capitalismo voló, ¿verdad? Porque la gente que producía, por ejemplo, camisas, se potenció, porque logró lo que antes se hacía a mano, 10 camisas a la semana, lograron empezar a producir 300 camisas a la semana. Entonces, la ganancia era la misma, la inversión era menor. ¿Ok? El primer cambio de importancia en el desarrollo industrial se va a dar entre 1870 y 1914, fue la sustitución del hierro por el acero, gracias al convertidor inventado por el ingeniero inglés Enrique Bessemer. Se cambia en la parte de la construcción el hierro por el acero. Entonces, hay grandes fábricas dedicadas a hacer acero. Además, se da comienzo a la utilización de la energía eléctrica y el petróleo, aunque el carbón continúa siendo la fuente más utilizada. El carbón para producir vapor. Del motor de vapor se caracterizó a la primera revolución industrial, se pasa al empleo de motor de explosión y el motor eléctrico. El motor de explosión es el de combustión que nosotros conocemos y lo usamos en los carros todos los días. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Sí. Yes. Se inicia la creación de una serie de inventos como la pila voltaica, el cual fue el primer instrumento que permitió producir una corriente eléctrica. Otro de los inventos fue el fonógrafo, inventado por Thomas Alva Edison, con el cual se logró reproducir el sonido, y otros inventos fue la lámpara incandescente. Ahora les voy a pasar un video para que veamos los diferentes inventos de una época y de la otra. ¿Okay? En lo referente al transporte, por supuesto que hay una sustitución del vapor por la gasolina, ahora por los hidrocarburos. En 1876, Nicolás Augusto Otto construye el motor de combustión interna que hoy lo utilizamos todavía en los carros. ¿Okay? En 1887 se inicia la construcción del primer metro eléctrico en Londres. En 1890 los tranvías de mulas empiezan a ser sustituidos por tranvías eléctricos. En 1903 los hermanos Wright construyen el primer aeroplano. Y en 1908 Henry Ford empieza a producir vehículos
de más bajo costo. Para 1927, la Ford había vendido 15 millones de automóviles. En cuanto a los medios de comunicación, hay avances importantes, ¿verdad? Primero se desarrolla la clave Morse, la famosa clave Morse de el telégrafo, ¿verdad? Lo cual ayudó en muchísimas cosas, incluyendo en las guerras mundiales. En 1866, Cyrus Field colocó un cable del Océano Atlántico que comunicaba a la ciudad de Nueva York con Londres. Eso permitió conocer rápidamente lo que sucedía en sitios lejanos. Gustavo Hertz, por medio de las ondas electromagnéticas, logró conseguir la radio y el telégrafo sin hilos. Las ondas Hertz, ¿verdad? En 1879, Alejandro Graham Bell, el científico estadounidense, estudia e inventa el teléfono. En 1884, Paul Nipkow inventó la televisión con una imagen muy defectuosa que luego se pudo perfeccionar. Y en 1895, los hermanos Luis y Augusto Lumière inventan el cine, sin sonido, pero los Lumière inventaron el cine, era en blanco y negro y habían los cinemas, ¿verdad? Eso con respecto a los medios de comunicación. Vamos a seguir descendiendo. Las consecuencias socioeconómicas y políticas. Con las revoluciones industriales se va a marcar una nueva era en la historia de la humanidad. ¿Ok? Trae repercusiones a nivel global. ¿Ok? La burguesía desplaza definitivamente a la nobleza como clase dominante. Ya la burguesía tiene más poder, más dinero y mayor posición que cualquier rey o reina del mundo. Ay, Yerita, se me va a salir. La burguesía se desplaza por completo a los nobles, a los marqueses, ya los nobles prácticamente solamente mantienen su nombre, o sea, el estatus de nombre, pero quienes manejan el comercio global, quienes manejan el mercado internacional van a ser los burgueses, ¿ok? Los lores ingleses, sin abandonar su carácter y conservando algunos de sus privilegios, se mezclaron con los burgueses y compartieron con este las ventajas del auge económico. Claramente los lores no son idiotas y algunos empiezan a apostarle al capitalismo más que a la posición nada más, ¿verdad? Luego, en Francia y los Países Bajos, la nobleza desapareció como grupo privilegiado, ya dejaron, o sea, solamente mantienen el nombre, pero no tienen ningún privilegio social. En Alemania, los nobles tuvieron que conformarse con hacer carrera en el ejército y en la diplomacia. Solamente en Rusia, escasamente industrializada, mantuvieron sus privilegios hasta el siglo XX. En cambio, la burguesía, integrada por empresarios industriales, banqueros y la alta burguesía, por profesionales como médicos, ingenieros, abogados, esperen porque tengo aquí un mensaje de... Sí, estoy grabando. Médicos, ingenieros y abogados, y por comerciantes pequeños que se llama la mediana y la pequeña burguesía. Impulsó su concepción de la vida, sus costumbres y valores. Estos giraron en torno a la riqueza y exaltaron las virtudes del ahorro metódico, de la constancia en el trabajo y el respeto al orden establecido. El campesinado arrojado del campo por la creciente mecanización de las actividades agrícolas emigró a las ciudades y junto al artesano empobrecido por el nuevo sistema fabril dio origen a la nueva clase social que es el proletariado y el obrero. Entonces vamos a hacer un paréntesis aquí. Las personas que tenían para invertir, los burgueses se convirtieron en la nueva clase predominante, o sea, los capitalistas, los burgueses, van a invertir para tener su propia fábrica. Una fábrica de pantalones, una fábrica de zapatos, una fábrica de anillos, de lo que sea. La gente que trabajaba en el campo, los siervos que trabajaban en el campo abandonaron sus puestos de trabajo en los campos a los señores feudales y se vinieron a trabajar ¿en dónde? En las fábricas. Se crea una nueva orden mundial
Esta gente que no tenía recursos ahora va a trabajar por un salario. Los artesanos antiguos que trabajaban a mano también van a trabajar por un salario. Por ejemplo, la gente que hacía, los orfebres que hacían anillos y eso, van a ir a trabajar en una fábrica. Los herreros que trabajaban el hierro van a ir a trabajar a una fábrica para hacer acero, porque el hierro fue sustituido por el acero. La concentración fabril, o sea, se refiere a fábricas, agrupó a los trabajadores y les hizo sentirse solidarios en sus problemas y tomar conciencia de los mismos para buscarles soluciones. En 1830 el proletariado se encontró sometido a duras condiciones. Entonces se va a dar se va a dar un proceso diferente aquí, porque los empleadores, sabiendo que tienen todo el poder económico y que la gente necesita trabajar, van a tener condiciones extremas para la gente en las fábricas. En las fábricas tan parecido a las minas, ¿ok? El trabajo se realiza en jornadas superiores a 15 horas diarias en fábricas inhóspitas, o sea, fábricas con malas condiciones para la gente, húmedas, con mala iluminación, lo que causaba grandes enfermedades a la gente que trabaja en las fábricas. Se llama proletariado. Algunos empresarios preferían, por razones de economía, contratar mujeres y niños porque les pagaban menos. El salario se regía por la ley de oferta y demanda, o sea, si se estaban vendiendo muchos pantalones y yo tenía la fábrica de pantalones, mucha gente quería venir a trabajar aquí. Entonces yo les pagaba lo que a mí me daba la gana porque tenía muchos trabajadores haciendo fila. ¿Ok? Era bajo e inseguro. Tampoco existían leyes de previsión social ni sobre accidentes de trabajo. En ciertos casos, las condiciones de las viviendas obreras eran insalubres y favorecían a las enfermeras. El Estado burgués, influido por la ideología liberal, consideraba que toda intervención para solucionar los problemas surgidos en el capital y el trabajo era inútil, perjudicial e injusta, porque en toda actividad debían respetarse las leyes naturales y no limitar la libertad de los individuos. Ahora, nuevas formas de organización capitalista. El mundo da un giro, el mundo cambia completamente y su estructura cambia. ¿Ok? La estructura que estaban acostumbrados desde el sistema feudal, desde el sistema de nobleza, va a cambiar, va a girar. El Estado no debía intervenir en las actividades económicas, razón por la cual la nueva organización de trabajo permitía la libertad de contratación y prohibía la formación de asociaciones obreras. ¿Ok? Tenían que, o sea, quienes tenían ahí todo el poder, tanto de decisión como de económico y político, todas las decisiones las tomaban quienes, las altas esferas de la sociedad, que en este caso son los burgueses. Se inicia un cambio donde el liberalismo económico es el principal cambio. O sea, el liberalismo económico se refiere a el que tiene la plata pone las reglas. Se abre la libre competencia. Entonces, va a haber una competencia desleal y fuerte con la otra gente que hace lo mismo que yo. ¿Ok? Por ejemplo, si yo hago zapatos, la gente va a averiguar cuáles son mis materiales, cuáles son mis proveedores, etcétera, para buscar cómo sabotearme. La competencia era desleal sin ningún tipo de medida. El primero en hablar sobre el liberalismo económico fue Adam Smith, quien afirmaba en su libro que la única fuente de riqueza de una nación era el trabajo. Expresó que la nación acumula riquezas en las medidas que produce mercancías para los cuales cuenta con suficiente materia prima, maquinaria y trabajadores. Agrega que el Estado debe dejar que la economía funcione por sí misma, expresado en las fases dejar hacer, dejar pasar. Ok. Ahora, si bien es cierto, esta nueva economía o este nuevo orden mundial va a permitir el crecimiento de diferentes sectores en la economía, vamos a tener un grave problema. Se va a dar un grave problema que es el proletariado. El burgués, el que trabaja, se va a ver en malas condiciones, en pésimas condiciones laborales, lo que no permite, ¿verdad?, el avance de un grupo social, que es la clase baja.
Se crea una nueva clase social compuesta por los empobrecidos y los campesinos sin tierra que se incorporan al trabajo en las nuevas industrias. Esta clase solo contaba con la fuerza de sus músculos para realizar el trabajo. Sus jornadas se extendían de 14 a 15 horas diarias durante 6 días de trabajo. Se respetaba el día domingo, que era el día de ir a la iglesia. Ay, suave, porque están escribiendo y no me dejan trabajar. Ya. A este grupo pertenecían muchas mujeres y niños que trabajaban en condiciones insalubres y ganaban salarios más bajos que los trabajadores hombres. A diferencia de la clase proletariada, la clase burgués vivía en excelentes condiciones y su edad promedio superaba hasta el doble la edad que vivía un obrero. Durante esta época, la diferenciación social era excesiva. Habían ricos y pobres y no existía una clase media como tal. Seguimos. Eso va a generar que durante la época se destruyan gran cantidad de máquinas por parte de los obreros. Va a haber un descontento. Al cabo de los años, al cabo de los años se va a dar un descontento. Se va a dar un descontento entre los trabajadores. La gente se está muriendo en los trabajos, no tienen, si se muere, digamos, el jefe de familia, no tenía ningún beneficio, digamos, la viuda, los niños pequeños, etcétera. Entonces se van a crear los sindicatos. La gente empieza a enardecerse, a molestarse, empieza a hacer movimientos y se crean los famosos sindicatos. ¿Ok? Los sindicatos buscaban defender los derechos. Ay, los derechos de los trabajadores. Ay, convocaron a huelgas para demandar sus derechos. A partir de ahí se crean algunas corrientes filosóficas.